Imaginen por un instante a una adolescente de solo 14 años, vestida con un delicado atuendo de satén blanco adornado con hilos dorados, de pie frente al altar de una antigua capilla medieval. Sus manos tiemblan mientras evita dirigir la mirada al hombre que tiene a su lado, un monarca de 28 años cuyas fuerzas habían arrasado a sus tropas y reducido su tierra natal a ruinas. Esta escena no proviene de un cuento de hadas, sino que representa una de las más crudas tragedias políticas de la historia europea. La ceremonia se desarrolla en un silencio denso, solo interrumpido por el tono impasible del arzobispo que oficia. Los escasos asistentes miran con una mezcla de orgullo y compasión, conscientes de que no asisten únicamente a una unión matrimonial, sino al colapso de una nación. Cuando la joven recita sus votos con un hilo de voz casi imperceptible, sella no solo su propio destino, sino también el final de la soberanía de un ducado que había perdurado por casi un milenio. Aquella muchacha era Ana de Bretaña, y el hombre que pasó de invasor a esposo era Carlos VIII, rey de Francia. La fecha, 6 de diciembre de 1491, el día en que la última duquesa independiente de Bretaña fue forzada a casarse con el responsable de la caída de su linaje y la anexión de su patria. Pero es aquí donde comienza lo realmente asombroso de esta historia. ¿Cómo consiguió una princesa derrotada convertir una situación aparentemente sin salida en una posición de influencia que alteraría el rumbo de la historia de Francia? Para comprender esta sorprendente transformación, es necesario retroceder al origen, a los acontecimientos que llevaron a una joven noble regional a convertirse en pieza clave del despiadado ajedrez político del siglo XV. La vida de Ana de Bretaña rompe con todos los estereotipos sobre el papel de la mujer en la Edad Media y demuestra que, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad humana puede abrirse camino hacia la trascendencia de forma inesperada. Ana vino al mundo el 25 de enero de 1477 en el majestuoso castillo de Nantes, como hija mayor del duque Francisco II de Bretaña y de su segunda esposa, Margarita de Foix. La Bretaña en la que nació no era simplemente una provincia francesa, era un ducado rico y ferozmente autónomo, situado en la península del extremo noroeste de lo que hoy es Francia. Aunque en teoría era un vasallo de la corona francesa, Bretaña conservaba su propio idioma, sus antiguas tradiciones celtas, un parlamento propio y, lo más importante, la capacidad de establecer una política exterior independiente. Esta libertad era una constante fuente de irritación para la monarquía francesa, que no toleraba la existencia de un territorio parcialmente soberano dentro de lo que consideraba su dominio natural. El nacimiento de Ana fue, inicialmente, una decepción para su padre, quien esperaba desesperadamente un heredero varón. Sin embargo, cuando su segunda hija, Isabel, nació 3 años después y ningún hijo varón le siguió, Francisco II se vio obligado a aceptar una realidad revolucionaria: su primogénita sería la futura duquesa soberana. Esta situación moldeó la educación de Ana de manera extraordinaria para una niña de la época. Mientras la mayoría de las princesas del siglo XV recibían solo instrucción básica en religión, música y administración doméstica, Ana fue preparada para gobernar un estado independiente. Recibió una educación humanista completa, dominando el bretón, el francés, el latín y el griego. Estudió matemáticas, historia, derecho ducal e internacional, y fue entrenada en las complejidades de la diplomacia europea. Los cronistas contemporáneos describen a la joven Ana como de pequeña estatura, con una ligera cojera, resultado de una diferencia en la longitud de sus piernas, pero con una presencia que inspiraba respeto inmediato. Su andar desigual era compensado por su postura impecable y una expresión de inteligencia penetrante que intimidaba incluso a nobles experimentados. Más importante que su apariencia física era su carácter, descrito como resuelto hasta la terquedad, con una mente afilada como una espada y una voluntad que parecía inquebrantable. Aquí es donde comienza lo verdaderamente extraordinario de esta narración. El de qué manera una princesa vencida logró transformar una situación aparentemente irremediable en una plataforma de poder que terminaría influyendo en el destino de Francia. Para entender esta notable evolución, debemos retroceder a los orígenes, a los hechos que convirtieron a una joven aristócrata regional en una figura clave dentro del crudo escenario político del siglo XV. La trayectoria de Ana de Bretaña desafía por completo las ideas preconcebidas sobre las mujeres en la Edad Media, y nos enseña que incluso en los escenarios más adversos, la determinación personal puede abrir caminos insospechados hacia el poder y la relevancia. Ana nació el 25 de enero de 1477 en el imponente castillo de Nantes, siendo la hija primogénita del duque Francisco II de Bretaña y de su segunda esposa, Margarita de Foix. La Bretaña que la vio nacer no era una simple región subordinada, se trataba de un ducado próspero, celosamente independiente, ubicado en la península más occidental del territorio que hoy conocemos como Francia. Aunque formalmente era considerado un feudo de la monarquía francesa, Bretaña mantenía su lengua propia, una herencia celta milenaria, su propio cuerpo legislativo, y lo más significativo, una política exterior soberana.
Esta independencia representaba una molestia constante para la corona francesa, que no aceptaba de buen grado la existencia de un dominio autónomo dentro de lo que consideraba su espacio natural de control. Las cualidades que Ana había desarrollado como virtudes durante una infancia rodeada de privilegios pronto serían sometidas a pruebas que nadie habría podido anticipar. Cuando apenas contaba con 9 años, las amenazas que durante años se habían cernido sobre la soberanía bretona comenzaron a tomar forma real y peligrosa. En 1483 falleció Luis XI de Francia, apodado la Araña Universal por sus elaboradas estrategias de intriga política. El trono pasó a su hijo Carlos VIII, que tenía solo 13 años. A pesar de su corta edad, Carlos no solo asumió la corona, sino también el viejo anhelo de sus antecesores, anexar por completo Bretaña al reino francés. Durante su minoría, el poder efectivo quedó en manos de su hermana mayor, Ana de Beaujeu, una líder con la misma inteligencia y dureza que había caracterizado a su padre. Durante su regencia, la presión sobre Bretaña se intensificó de manera considerable. Francisco II, padre de Ana, consciente del peligro inminente, se lanzó a la búsqueda de aliados poderosos, y aún más importante, de un esposo adecuado para su hija, alguien que pudiera ofrecer una defensa militar sólida frente a las crecientes ambiciones de Francia. Tras largas y complicadas negociaciones diplomáticas, se pactó una unión estratégica con Maximiliano de Austria, emperador viudo del Sacro Imperio Romano Germánico. En diciembre de 1490, Ana de Bretaña, con tan solo 13 años, contrajo matrimonio por poderes con Maximiliano, de 31. El esposo no asistió a la ceremonia, en su lugar, un embajador lo representó y, siguiendo el protocolo medieval, colocó su pierna desnuda en el lecho nupcial de la joven como símbolo ritual de consumación, aunque no hubo contacto físico real. Este enlace, simbólico y jamás consumado, sería el origen del conflicto que vendría después. Desde la perspectiva de la monarquía francesa, la alianza entre Bretaña y el influyente imperio de los Habsburgo constituía una amenaza estratégica de primer orden. Implicaba que Francia quedaría cercada por enemigos poderosos tanto en su frontera oriental como occidental. La reacción del trono francés fue rápida y feroz. Declararon nulo el matrimonio, alegando la falta de autorización del rey, un argumento legalmente cuestionable, ya que el monarca francés no tenía jurisdicción directa sobre un ducado autónomo. Carlos VIII respondió con una invasión total del territorio bretón. Las fuerzas francesas, recientemente reorganizadas y numéricamente muy superiores, aplastaron las defensas del ducado. Los ejércitos bretones, dirigidos por generales fieles al duque Francisco, fueron derrotados en una cadena de enfrentamientos, que culminaron en la aplastante derrota de Saint-Aubin-du-Cormier, en julio de 1488. La derrota en Saint-Aubin-du-Cormier resultó ser un golpe devastador no solo en términos militares, sino también en lo emocional para la joven Ana. Su padre, que ya se encontraba gravemente enfermo antes del conflicto, vio su salud colapsar por completo debido a la tensión insoportable provocada por la derrota. Francisco II falleció pocas semanas después del desastre, dejando a Ana huérfana y convertida en duquesa titular a la edad de 11 años, en el momento más crítico que había atravesado Bretaña. Tras la muerte de su padre, la joven duquesa se encontró enfrentando una situación que rozaba lo imposible. Las tropas francesas controlaban casi la totalidad de su territorio. Sus principales asesores habían sido capturados, ejecutados o forzados al exilio. Los aliados extranjeros en los que alguna vez confió resultaban ineficaces o no mostraban intención alguna de intervenir militarmente. Maximiliano, su esposo legal por poder y en teoría su defensor más influyente, estaba sumido en conflictos militares en Europa Oriental y no logró ofrecerle más que palabras vacías y promesas sin respaldo. Inglaterra, tradicional enemiga de Francia y aliada de Bretaña, estaba atrapada en sus propias disputas internas por el trono, sin capacidad para involucrarse. En septiembre de 1491, el violento asedio francés al castillo de Rennes, último bastión de resistencia donde Ana había decidido hacer frente, se intensificó sin tregua. A pesar de su juventud, Ana mostró ya la tenacidad que caracterizaría toda su vida, se encargó personalmente de organizar la defensa de la fortaleza. Se la veía con frecuencia en lo alto de las murallas alentando a sus soldados agotados, controlaba directamente el racionamiento de los recursos que se agotaban rápidamente y coordinaba con determinación los esfuerzos desesperados por mantener viva la resistencia. Pero a medida que el crudo invierno se acercaba y los alimentos se agotaban peligrosamente, la situación se volvió absolutamente insostenible. Los soldados comenzaron a desertar, los civiles refugiados en el castillo enfermaban por desnutrición, y las murallas mostraban grietas cada vez más preocupantes bajo el bombardeo constante de la artillería francesa. Fue en este contexto de desesperación absoluta que Carlos presentó su propuesta final, tan impactante como calculada. Ana debía renunciar inmediatamente a su matrimonio no consumado con Maximiliano y casarse con él,
el mismo hombre cuya ambición desmedida había causado directamente la muerte de su padre y la destrucción completa de su país. La alternativa implícita era aterradoramente clara: la ejecución pública por traición, acusada de haberse casado con un enemigo declarado de Francia, y la anexión total e inmediata de Bretaña sin ningún tipo de garantía de autonomía futura. Los historiadores continúan debatiendo hasta hoy el grado exacto de coerción física involucrado en la propuesta matrimonial de Carlos VIII. Algunos cronistas contemporáneos sugieren que Ana fue prácticamente mantenida prisionera durante las negociaciones, mientras que las fuentes oficiales francesas intentan retratar el acuerdo como una solución diplomática mutuamente beneficiosa. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio entre estos relatos contradictorios. Ana no fue físicamente torturada ni amenazada con violencia inmediata, pero ciertamente se hallaba bajo una forma de coerción psicológica y política que hacía la negativa prácticamente imposible, sin consecuencias catastróficas para su pueblo. Lo que se puede afirmar con total certeza es que, el 6 de diciembre de 1491, en el majestuoso castillo de Langeais, situado en el valle del Loira, Ana de Bretaña contrajo matrimonio formal con Carlos VIII, convirtiéndose de inmediato en reina consorte de Francia y sellando, al mismo tiempo, el destino de su querido ducado. El acuerdo matrimonial que surgió de esa unión era un documento notable por su ambigüedad legal. Proclamaba la fusión definitiva entre ambas coronas, al tiempo que prometía, al menos en teoría, preservar la autonomía política de Bretaña. No obstante, incluía una disposición sumamente perjudicial: si Carlos fallecía sin dejar un heredero varón, Ana estaría legalmente obligada a contraer matrimonio con el siguiente monarca francés, garantizando así que el ducado nunca pudiera recuperar su soberanía plena. Según los relatos de numerosos testigos, la ceremonia fue todo menos festiva, se la describió como lúgubre y cargada de tensión, más similar a un sepelio que a una boda real. El banquete que siguió transcurrió en un clima de evidente incomodidad. Ana, ya reina, permaneció casi completamente en silencio, limitándose a responder con breves gestos corteses a los esfuerzos, claramente forzados, de los cortesanos por entablar conversación. Una de las damas de compañía bretonas dejó constancia en sus memorias privadas de que, en la intimidad de sus aposentos reales, lejos de las miradas inquisitivas de la corte francesa, Ana lloró desconsoladamente durante toda la noche de bodas. No lo hizo como una joven emocionada por su nueva vida, sino como quien acaba de sepultar a su patria y su libertad. Lo que nadie presente en aquella ceremonia sombría podía haber imaginado era que esta joven princesa, aparentemente vencida y despojada de todo poder, encontraría la forma de transformar una situación desesperada en una fuente de influencia política sin precedentes. Aquí da comienzo la segunda etapa, aún más impresionante, del extraordinario recorrido de Ana de Bretaña. Al llegar a la deslumbrante pero hostil corte francesa en París, Ana fue recibida con una actitud que rozaba el rechazo abierto. Era percibida como la duquesa indómita, una extranjera impuesta en el trono francés por conveniencias diplomáticas, no por sus propios méritos. La corte estaba completamente bajo el control de Ana de B., hermana mayor del difunto Carlos, quien había ejercido como regente durante la minoría de edad del rey y continuaba ejerciendo una influencia considerable en los asuntos del reino. Los miembros veteranos de la corte, atentos a la actitud marcada por la antigua regente, trataban a la nueva reina con un desprecio apenas disfrazado. Circulaban murmullos a sus espaldas sobre la pequeña bretona coja y se hacían apuestas sobre cuánto tiempo pasaría antes de que quedara relegada a una figura meramente decorativa. No obstante, Ana pronto demostró ser una estratega política de gran visión, mucho más sagaz de lo que cualquiera hubiera anticipado. En lugar de enfrentarse de manera directa a quienes la menospreciaban, una lucha que tenía pocas posibilidades de ganar, optó por un enfoque calculado: ganar la confianza y el aprecio personal de su esposo, quien también era su conquistador. Gracias a la formación excepcional que había recibido, logró dejar una profunda impresión en Carlos VIII, considerablemente menos instruido que su inteligente esposa, mediante su vasto dominio de la literatura clásica, la historia europea y la música del Renacimiento. De forma aún más inteligente, supo detectar con rapidez las pasiones del rey y utilizarlas a su favor, en especial su creciente fascinación por el refinado arte y cultura italianos, así como sus ambiciones territoriales sobre el reino de Nápoles. Poco a poco, y con una paciencia cuidadosamente calculada, Carlos comenzó a recurrir a su joven esposa para tratar asuntos delicados de gobierno, descubriendo en ella una aliada perspicaz, equilibrada y sorprendentemente competente. Cuando en 1494 el monarca emprendió su fallida expedición militar para tomar el reino de Nápoles, fue Ana quien asumió el control de la regencia durante su ausencia, consolidando de manera definitiva su influencia en la corte francesa. La asombrosa evolución de su rol político queda reflejada con claridad en los documentos diplomáticos de la época. En 1492, apenas un año después de su matrimonio impuesto, un embajador veneciano la describía con desdén como la bretona cautiva, mantenida por el rey más como un trofeo de conquista que como una esposa legítima.
Sin embargo, tan solo 2 años más tarde, otro representante diplomático italiano de gran experiencia se refería a ella de forma radicalmente distinta, como la auténticamente política que operaba tras el trono francés, sin cuya aprobación no se tomaba ninguna decisión verdaderamente relevante en el reino. Durante sus primeros años como reina consorte de Francia, Ana desarrolló un vínculo complicado y marcado por la ambivalencia con su esposo y conquistador, Carlos. No encajaba del todo con la imagen del tirano despiadado que ella había temido en sus momentos más oscuros. Físicamente, distaba mucho de ser atractivo. Los cronistas de la época lo describían como un hombre de complexión delgada, con una cabeza desproporcionadamente grande, una nariz prominente y labios constantemente entreabiertos. En cuanto a su capacidad intelectual, era más bien limitada, y su carácter se distinguía por ser inestable, alternando sin previo aviso entre gestos auténticamente generosos y arrebatos de crueldad sin justificación aparente. A pesar de ello, sentía un aprecio genuino, y cada vez más evidente, por la inteligencia sobresaliente de Ana, tratándola con un respeto creciente que pocos en la corte habrían esperado. En 1495, Ana quedó embarazada por primera vez y dio a luz a un hijo que representaba la promesa de continuidad dinástica para el reino. Trágicamente, el bebé falleció a las pocas semanas, víctima de las enfermedades que en ese tiempo no perdonaban ni siquiera a las casas reales. Esta pérdida compartida, profundamente dolorosa, pareció acercar emocionalmente a la pareja, creando entre ellos un lazo auténtico de comprensión y consuelo mutuo, aunque no necesariamente basado en una pasión amorosa tradicional. Durante los 3 años siguientes, Ana volvió a quedar embarazada en 2 ocasiones, pero ninguno de sus hijos logró sobrevivir más allá de los primeros años de vida. Esta secuencia de ilusiones seguidas por dolorosas pérdidas sumió a los reyes en un ciclo constante de esperanza frustrada y duelo, dejando una huella profunda en sus personalidades. A pesar del sufrimiento personal, Ana jamás abandonó su rol central como duquesa de Bretaña. Aprovechando con habilidad su posición como reina consorte de Francia, trabajó con determinación para salvaguardar los intereses de su ducado natal. Colocó en los puestos clave de la administración bretona a personas de su total confianza y se aseguró de que las garantías de autonomía contenidas en su contrato de matrimonio fueran aplicadas rigurosamente en la práctica. Más allá de eso, estableció lo que podría considerarse una corte bretona dentro de la propia corte francesa, donde promovía activamente el uso de la lengua local y preservaba las tradiciones culturales de su tierra con gran esmero. Este frágil equilibrio político se vería súbitamente interrumpido por un hecho completamente inesperado. El 7 de abril de 1498, Carlos VIII, con apenas 27 años, sufrió un accidente fatal al golpearse la cabeza contra un dintel demasiado bajo en el castillo de Amboise, mientras se dirigía emocionado a presenciar una partida de jeu de paume, un antecesor medieval del tenis actual. En un principio, el percance de Carlos VIII no parecía tener mayor gravedad. El monarca se levantó por su cuenta, se sacudió el polvo, hizo broma sobre su falta de cuidado y continuó su jornada como de costumbre. No obstante, unas horas más tarde, se desplomó repentinamente y falleció sin volver en sí, aparentemente a causa de una grave hemorragia cerebral que los médicos de la época no supieron diagnosticar ni tratar. El fallecimiento inesperado del rey alteró de forma inmediata y profunda la situación política de Ana. De la noche a la mañana, con apenas 21 años, dejaba de ser reina consorte de Francia, pero conservaba su título de duquesa soberana de Bretaña. Según lo estipulado en el acuerdo matrimonial, la unión entre ambas coronas se disolvía formalmente al morir el monarca. Ana volvió de inmediato a Nantes, donde retomó de manera abierta y oficial su función como dirigente autónoma del ducado. Durante un periodo extraordinario de 9 meses, gobernó con la independencia plena que siempre había anhelado, deshaciendo varias de las decisiones adoptadas durante la ocupación francesa y restaurando antiguos pactos diplomáticos con Inglaterra y con la Corona de Castilla. No obstante, esta valiosa etapa de independencia recién recuperada resultaría dolorosamente efímera. El nuevo monarca francés, Luis XII, primo lejano de Carlos, estaba firmemente decidido a conservar a Bretaña bajo la influencia del reino, aunque su método difería radicalmente del utilizado por su antecesor, prefería la persuasión diplomática a la imposición militar. Luis XII era un personaje complejo, de presencia física imponente, con experiencia militar sólida, admirador sincero de las artes y poseedor de una capacidad política práctica poco habitual en su tiempo. Lo más relevante para Ana era que llevaba 22 años atrapado en un matrimonio sin amor con Juana de Francia, un enlace sin descendencia que le había sido impuesto por razones estrictamente dinásticas. Considerando a Ana tanto como una solución personal como una jugada clave en términos geopolíticos, Luis acudió rápidamente al Papa Alejandro V para solicitar la anulación de su matrimonio con Juana. De forma irónica, recurrió a los mismos argumentos legales que en su momento se usaron para invalidar la unión de Ana con Maximiliano de Austria. El 8 de enero de 1499,
Ana de Bretaña contrajo matrimonio con Luis XII, convirtiéndose en la única mujer en la historia europea que fue reina de Francia en 2 ocasiones, con 2 esposos distintos. Esta vez, la ceremonia se diseñó con la intención expresa de ofrecer una imagen radicalmente opuesta a la de su primera boda impuesta. Ana apareció espléndida, ataviada con un suntuoso vestido de terciopelo negro y dorado, los colores tradicionales de Bretaña, rodeada con orgullo por su nobleza bretona. El mensaje era inequívoco: ya no era la boda de una princesa sometida, sino la unión voluntaria de 2 monarcas que se reconocían como iguales. La vida de Ana de Bretaña supera con creces el relato convencional de la princesa medieval relegada al papel de ficha pasiva en las intrigas dinásticas de los hombres. Aunque al principio fue obligada a unirse en matrimonio con el conquistador de su tierra natal, supo convertir cada revés en una posibilidad estratégica y cada agravio en un recurso para futuras maniobras diplomáticas. Su divisa personal, non mudera tu, que en bretón significa no cambiaré, expresa con claridad su firmeza inquebrantable. La joven que cruzó en silencio el umbral de la capilla como esposa impuesta terminó escribiendo su nombre en la historia como una líder cuya huella política seguiría resonando mucho tiempo después de su desaparición.